Hola, en esta cápsula de Tejiendo el Patrimonio desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de Secretaría de Cultura, quiero compartir con ustedes este tema de una probadita de el arte rupestre en la historia universal. Pues bueno, quisiera compartir con ustedes que pues de esto tenemos pues gran información, pero aún así se siguen haciendo investigaciones en las latitudes correspondientes a donde hay registro de arte rupestre o de asentamientos en etapas iniciales de la conformación humana. Pues siempre es importante mencionar que el espacio y tiempo nos van a ubicar en cada uno de estos lugares y es bien importante tener estas dos concepciones que nos dan pie a trabajar también temas de prehistoria. Ahora es más común encontrar el concepto de historia global o historia mundial y que quisiera que trajéramos a colación, solo que la historia universal parece que nos atrae el concepto con mayor fuerza. Pero bueno, siempre en cada etapa, tanto de prehistoria como de historia, es importante el espacio y tiempo. En el caso de prehistoria, pues es importante mencionar que los primeros vestigios se tienen en la parte de Liberia, en el continente africano, como ustedes lo podrán ver en estos materiales visuales que les puse en la presentación, y que además es importante hablar siempre de entender cómo la migración humana ha dado pie también al registro de estos patrimonios que se dejan al paso del camino, del transitar de la humanidad. Entonces, los mayores vestigios que vamos a poder encontrar para el caso africano europeo, pues bueno, tienen que ver con estas latitudes que, si bien lejanas en cuestiones de arte que podemos apreciar, conocer y difundir, pues nos atraen también y nos unen como pueblos de distintas épocas. Pues bueno, también les quise poner un mapa. Estos mapas son libres, ustedes los pueden encontrar en internet y que nos van a poder ayudar a visualizar a dónde hay población de registro de etapas de prehistoria. Entonces, recuerden que también en el caso nuestro, en las latitudes de América, hay también vestigios muy importantes e Hidalgo es muy rico en este patrimonio de arte rupestre y que ha habido congresos muy serios en donde gente que ha investigado estas etapas también las tenemos de registro, también aquí en Secretaría de Cultura, en grandes exposiciones, no solo en los congresos, sino también en temáticas de lugares muy específicos. Pues bueno, imagínense, este mapa nos está hablando de los vestigios de prehistoria en el andar de los primeros humanos, hombres y mujeres que dejan su huella en ese transitar. Y entonces, pues bueno, hay un sinfín de sitios para conocer, para hoy en línea estar navegando por estos sitios y conocer con más precisión estos lugares. Pues bueno, además es importante hablar de migración, es importante mencionar que necesitamos ubicarnos en espacios de transitar por etapas y para eso en la historia, en la prehistoria, en un sentido de línea del tiempo, pues vamos a situarnos sobre todo en la parte paleolítica. Paleo significa antiguo y lo lítico viene de piedra, entonces de ahí se unen los dos conceptos para entender la primera parte o la parte inicial que es el paleolítico. La siguiente etapa, digamos, en estos horizontes culturales serían hablar de la etapa mesolítica. Meso significa la mitad y lítico, por supuesto, hace relación y énfasis al uso de la piedra. Esto nos lleva a entender que las primeras poblaciones que empiezan a tener uso de tecnología, la tecnología no solo es un concepto contemporáneo en donde hablamos de aparatos electrónicos, digitales, etcétera, sino en cada época, como es en la prehistoria, la tecnología se conoce como tecnología lítica, con tres etapas también muy bonitas para conocer y que ameritaría otra cápsula para digamos, subtema. Y la tercera fase de prehistoria, que se tiene registro en la humanidad, sobre todo en el caso africano y europeo, también se conoce como la etapa neolítica, neo nuevo y lítico de piedra. Entonces, sí, es bien importante ir en desarrollo, ir en pues, devenir también que tuvo la prehistoria
Y para eso vamos a poder encontrar estas líneas del tiempo con imágenes para ir conociendo la evolución y el desarrollo cultural de estas primeras poblaciones humanas y entender cómo el registro de estos patrimonios es fundamental para contextualizar también en cierta medida lo nuestro y esas evoluciones que tuvieron nuestras poblaciones. Pero bueno, este es el caso europeo en específico y vamos a poder interpretar de alguna u otra forma el uso de materiales, el uso de la piedra desde las cuevas o cavernas en donde se tiene registro pictórico, que para nosotros es arte rupestre, pero para la gente de aquella época, pues claro que era una manifestación distinta, no necesariamente de ni siquiera el concepto de arte, que es, digamos, de una etapa ya histórica, el concepto como tal. Sin embargo, sí nos sitúa el concepto de arte desde nuestra perspectiva, pero siempre trayendo a colación lo que para la época era de uso común, era un hábito cultural. Entonces la cerámica, la piedra en posiciones de las primeras casas habitación o sitios de resguardo, sobre todo, o los monolitos, como vimos en las imágenes. En el caso del monolito, voy a regresar a ampliar la imagen para que ustedes tengan un ejemplo claro, los dólmenes, los menires, es muy característico traer a colación Stonehenge en Inglaterra, en donde sitios de ritualidad se empiezan a tener de conformación. Y el monolito que les decía son mono 1, litos, recuerden que viene de piedra, y entonces un monolito es una pieza de sí, una sola pieza para entender que había pues también ya este sentimiento y este pensar de las ritualidades. Pues bueno, como es cápsula, pues procuraré, como siempre, tratar de ser breve, pero pues son temas que podemos desglosar en otros momentos. Datos bien importantes del arte rupestre, pues es traer a colación, por ejemplo, este mismo concepto de arte que les mencionaba previamente, para otro tiempo, pues eran más bien manifestaciones de uso común, ¿no? Que para nosotros lo trasladamos a una concepción, pues si bien contemporánea, pero pues son elementos que la gente utilizaba, empleaba para una mejor forma de vida, digamos un cierto confort por cada época. Entonces, el concepto de arte a nosotros nos traería a colación, entonces entender para qué fines o usos se crearon estas piezas. También recordemos siempre como dato interesante que el pensamiento mágico real pues era lo que para el momento aplicaba. Además, ver el desarrollo de las comunidades, de los pueblos o estos primeros grupos humanos que se han concebido como tribus o clanes, sin ningún sentido peyorativo, estos clanes, estas tribus que empiezan a conformarse como las primeras sociedades humanas, pues tienen siempre la condición de lo mágico y lo real, y además el desarrollo lo podemos ver en las superposiciones o en la elaboración cada vez más compleja de sus artefactos, de sus utensilios. Además, en el arte rupestre se ha caracterizado por ese realismo que para la época era evidente, lo visual y lo dinámico que tienen cada una de las piezas, háblese de escultura, de cerámica, de conformaciones monolíticas o de alguna otra conformación con piedras para resguardo, pues también van teniendo un dinamismo que nosotros podemos percibir. Tenemos que diferenciar las piezas estáticas, pero que también en su entorno, en su contexto, podemos hablar de un dinamismo sociocultural en la etapa inicial. Además, para hablar de arte rupestre con el caso específico de la pintura, pues los colores que se emplean y se tienen registros con análisis muy serios, con análisis químicos, con análisis con tecnología contemporánea, se ha dado a conocer que la mayoría de los casos, por supuesto por la época, se manejaban mucho los óxidos minerales, también había una paleta que va en degradación de rojos, en matices que van del pardo al marrón, y que del negro, pues sobre todo se tiene el registro que eran elementos o materiales carbonizados. Esos datos creo que son importantes de mencionar porque finalmente nos van a situar en un espacio y tiempo específico.
Para hablar de escultura, pues tenemos una manifestación escultórica muy buena, muy linda, que de alguna u otra forma nos podemos acercar a través de la tecnología contemporánea en el uso del Internet y que podemos hablar muy brevemente sobre la escultura, resaltando que hay representaciones de animales en una primera etapa con un realismo y una acción. También en la escultura podemos notar ese avance y desarrollo en el uso mismo de la tierra, del barro o de la piedra labrada. Los materiales, por supuesto, para escultura en la etapa prehistórica, ya sea en ese avance de lo paleolítico, mesolítico y neolítico, pues es el uso de piedra, también el uso de huesos, el uso de marfil, que para la época pues era una concepción distinta del material y la abundancia del mismo, permitía además hablar de migración, ¿no? El uso de astas de venado, por ejemplo, astas de animales, pues para la región de la cual estemos situándonos, pues va a ser hueso o va a ser también esta característica en la parte más acercada hacia África, pues el uso de marfil. Las maderas no pueden faltar, aunque en el caso de la madera recuerden que es un material orgánico perecedero y por lo tanto las piezas en madera son en una cantidad menor las encontradas. Y les decía las astas de animales. Seguimos con la escultura en este realismo mágico y sobre todo esta manifestación que para muchos se ha interpretado como parte de la fertilidad, aunque yo creo que podríamos hablar más al respecto sobre la presencia femenina en esta exageración de rasgos propios de caderas anchas, senos expuestos, por supuesto, en una expresión mayor y que definen el cuerpo femenino con estos atributos característicos en demasía, ¿no? Me refiero en una cantidad muy específica para exaltar las piezas de orden femenino. Pues en el caso de la pintura, pues recordemos que en la primera fase se dan los registros pictóricos dentro de las cuevas, que se han entendido como estos santuarios, que para la época era la casa habitación, pero también en ciertos momentos pues eran lugares mágicos, de resguardo también para poder, imaginemos las altas oleadas de frío en Europa del norte, del este, en donde el frío era a tal grado que la gente tuvo que resguardarse también en estos sitios, en las cuevas, y por lo tanto la manifestación inicial de pintura de la época está a su interior. Por supuesto, empiezan a haber representaciones de animales y al paso del tiempo se van sofisticando estas piezas hasta la inclusión de seres humanos que están interpretados en estas y manifestados en estas obras. En las huellas de las manos también en positivo y negativo, que son muy características de traer a nuestra mente en tono negro, en tonos negros y rojos, también dan paso a un proceso de entender el contexto mismo de la época. Los signos que todavía faltan por descubrir, estos significados que para la gente que vivió la época, pues dan pie a que haya más investigaciones para ir teniendo más certeza de la razón de la creación de estas piezas. Y bueno, en pintura se tienen sobre todo también al paso del tiempo los perfiles masculinos o la figura masculina. Es importante decir que hoy en día tendríamos que hablar sobre prehistoria mundial o global, en donde podemos integrar también nuestro apartado en América, muy rico, muy vasto, y que podemos entender este desarrollo humano con estos vestigios que se van dejando y que son de un tema muy, muy específico para conocer el origen de las sociedades, ¿no? De esa evolución, ese cambio, esas adaptaciones al medio geográfico, al clima, y que también nos van determinando pues que haya más investigaciones al respecto. Pues bueno, eso sería todo en esta probadita de Tejiendo el Patrimonio desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de Secretaría de Cultura. Hasta la próxima.